1816 es un año de crisis total. Ha empezado la revolución. Ha seguido la guerra. Se han abandonado los campos. Y la salida de Buenos Aires es llamar a un congreso. Había un problema muy serio en las Provincias Unidas. Hay sectores que quieren unas cosas, otros sectores que quieren otras. El riesgo de que Córdoba podía hacer fracasar el Congreso de Tucumán. Era indispensable negociar posiciones entre los pueblos representados. No había más alternativa que o perder o independizarse. En 1816 es un año de crisis total. Ser un revolucionario en el Río de la Plata en ese momento era algo muy complicado porque el panorama parecía terrible. Fernando VII vuelve al trono una vez que Napoleón Bonaparte es derrotado en Europa en 1814 y cuando vuelve decide no negociar con ningún grupo insurgente. La situación era conflictiva, no solamente para el Río de la Plata ni para el Alto Perú, sino también en Venezuela, en la Gran Colombia. Fundamentalmente era complicado también en Europa, donde la restauración monárquica absolutista había ganado fuertemente, envalentonando de alguna manera también a Fernando VII a mantener una conducta muy rígida, muy dura con los territorios que estaban insurreccionados. Desde 1814 todo Chile estaba en manos realistas. El Alto Perú había quedado en manos realistas. Perú era el gran baluarte realista en América del Sur. Desde ahí salieron todas las expediciones que vencieron a los revolucionarios varias veces. Y en 1815 viene una expedición que llega a Venezuela, termina de afianzarse la victoria realista. Y desde ahí pasan a lo que ahora es Colombia, en esa época se llamaba Nueva Granada, que también se convierte en un lugar realista. Con lo cual, para 1816, el único territorio revolucionario que se mantenía en pie era el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, divididas a su vez con la Liga de los Pueblos Libres. Dos bloques revolucionarios rivales entre sí, pero que además peleaban contra los realistas. Sabemos que hay un país dividido porque hay un país del litoral y hay un país que tampoco está unido, que es el resto. Nosotros por nuestro lado teníamos Artigas y su influencia, que llegaba casi hasta Córdoba, frente a lo que es nuestro territorio, que ahí te das cuenta cuánto tenía Artigas de poder, porque nuestro territorio, perdido al Alto Perú, era este pedazo. Son territorios, no me animo, no son provincias todas todavía, no es un país unificado, no hay un Estado nacional, no hay una autoridad nacional permanente que están sosteniendo una guerra con una potencia extranjera. Y si no es con una potencia extranjera, con algunas de las partes de lo que había sido ese territorio, por ejemplo la banda oriental, que también tiene sus anhelos de emanciparse. Pero también había un problema muy serio en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no eran muy unidas. Lo que está haciendo crisis realmente en ese momento es algo que ya se perfilaba en 1810. Hay sectores que quieren unas cosas, otros sectores que quieren otras. Cada uno tiene sus intereses, pero a lo mejor todos están de acuerdo en determinado momento en romper con esa situación. Pero después empiezan como a dividirse las posiciones sobre cómo hacer. Desde 1815, algunas provincias hartas del centralismo con base en Buenos Aires habían dejado de obedecer a las autoridades de Buenos Aires por el hartazgo con el gobierno porteño que había, ¿no? Que había dirigido la revolución bien centralistamente desde 1810 a 1815.
Y la salida de Buenos Aires es llamar a un congreso. El congreso aparece como la alternativa a superar estas tensiones y estos conflictos. Tucumán hacia 1816 era una ciudad convertida en cuartel, vivía para la guerra. No estaba preparada para alojar a los diputados, ni siquiera estaba preparada para una sala en donde se reúnan para, digamos, las sesiones del Congreso. Por lo tanto, comienza a buscarse un espacio donde se puedan reunir, y es donde surge la propuesta de esta casa, que ya era usada por el Estado. Primero la aduana, luego fue almacén de guerra. Es decir, era una casa que ya el Estado contaba con ella y se tuvo que hacer refacciones para agrandarla y que quepan allí todos los diputados. Habitualmente el museo lo que muestra aquí es la mesa original, ¿sí? Fue usada para la sesión del Congreso y, por supuesto, entre ellas, para la sesión del 9 de julio de 1816. Y dentro del espacio del Salón de la Jura hay que imaginar a todos los diputados, ¿verdad? Y recordemos los 29 del día de la jura, ¿sí? 7 diputados por Buenos Aires. Los diputados cuyanos, ¿verdad? De San Juan y de Mendoza. La diputación por Salta. Los diputados por Córdoba. Tucumán, Catamarca y La Rioja. Una diputación fundamental también es la del Alto Perú. Chichas, Potosí. Hay sesiones donde hay gritos, hay sesiones donde hay que imaginar tonadas, gente que habla con distintas tonadas, incluso alto peruana. Gritos y tonadas. Entonces, ese diálogo, que no siempre es sin tensión, va mostrando, como decíamos, un calor y una variedad en cuanto a las posturas. Gritos, tonadas. El Congreso tuvo 5 objetivos claros. Uno es nombrar una autoridad que todas las provincias unidas obedezcan. Es decir, un director supremo que reconstruya un principio de autoridad. La segunda es declarar la independencia y crear un país nuevo y ya romper los vínculos con España y con el rey de España. La tercera es hacer un plan militar para ganar la guerra. El cuarto punto era reconstruir los principios de orden, de jerarquía, de obediencia, que además había una gran agitación social. Y el quinto punto fundamental era qué forma de gobierno iba a tener el país que iban a crear. Si iba a ser una república o iba a ser una monarquía. Tenían tan pocas prendas porque había muy poca circulación. Estaban en una situación de guerra con el norte, no llegaban insumos, estaban desabasteciendo, digamos, de las pequeñas industrias locales. La gente tenía muy poco que poner, se usaba mucho y acá todo parece... Y era muy costosa la ropa en sí. Y es interesante porque aparece como una pluralidad de prendas, ¿no? O sea, aparecen por ahí pantalones, aparecen calzones, aparece la ropa militar, también lo de los religiosos, o sea, la ropa eclesiástica. Y acá que aparece el poncho únicamente como espiando por la
la gente más joven buscó identificarse con la forma de vestirse más europeizante, reflejando los ideales de la Revolución Francesa. No solo querían ser revolucionarios, sino también parecerlos. Y también va a tener efecto en lo que va a ser, por un lado, lo porteño, acá lo centralista, y por otro lado, el interior, que lo podemos ver en lo que son las imágenes. Había muy pocos materiales y los reutilizaban. Nosotros diríamos que reciclaban bastante. Y además, esto de que se sentían representados como estamento social por la ropa que tenían, era muy claro. No era fácil salir de la indumentaria diaria, no era como ahora que podemos tener diferentes looks. El tiempo. Nosotros, como somos todo rápido ahora, no medimos el tiempo, no medimos las comunicaciones, no medimos las noticias, cuánto tardaba en llegar una noticia al lugar, cuándo se enteraban de las cosas. Es decir, todos los tiempos que cada cosa demoraba, ¿no? Las zonas son difíciles, las distancias son largas. Si uno toma un micro hoy y se da cuenta de lo que cuesta llegar a tal lugar, se da cuenta de lo que costaba en ese momento. Eran territorios enormes, con muy poca población, donde la relación entre la distancia y el tiempo para cubrir la distancia era tremenda. Para recorrer el trayecto de Buenos Aires a Salta se demoraban 6 meses en carreta, 2 meses o quizás un poco más a caballo. 2 meses a caballo. Si alguien quería hacer el trayecto a Buenos Aires-Tucumán, no podía llegar con su caballo propio, porque el caballo se cansaba. ¿Qué se hacía en el medio del camino? ¿Cómo se podía hacer el recambio? Para eso estaban las postas. Era el lugar donde se realizaba el cambio de los caballos para seguir en los caminos, pero además el lugar donde se descansaba, el lugar donde comían los pasajeros. El trayecto desde aquí hasta Tucumán puede llegar un mes y días. Buenos Aires tiene una delegación de 7 diputados. 3 de ellos ya en enero de 1816 estaban en Tucumán. También llegaron los diputados de Cuyo. Pero todos los demás se atrasaron muchísimo. Cuando están llegando los diputados, hay una cierta incertidumbre sobre quiénes van a participar. Los diputados esperan. Algunos llegan muy temprano, se aburren. Escriben mucho. Por ahí alguien dice, ¿para qué el Congreso este? ¿Por qué en Tucumán? Y bueno, y hay una serie de cartas muy interesantes para ver cuál es el estado de ánimo de esos congresales, ¿no es cierto?, antes de la independencia. La apertura del Congreso va muy despacio. Muy despacio. Qué burla, amigo, tan completa. Qué burla, amigo. Qué vergüenza que estos miserables pueblos miren con tanto desprecio. Pero, como ha de ser, paciencia o reventar.
Darregueira el Congreso se tenía que haber hecho en Buenos Aires, le parecía espantoso tener que hacerlo en Tucumán. Y además, lo interesante de leer sus cartas es que él muestra todo el tiempo la preocupación que tiene él y muchos de que efectivamente el Congreso se lleve a cabo. Hasta el mismo marzo en el cual se están por reunir, él cree que hay posibilidad de que no se haga el Congreso. Todo eso Darregueira lo vive de una manera muy dramática, ¿no? No me atrevo a presagiar nada acerca de la situación de nuestro deseado Congreso. Solo puedo decir a usted que hasta ahora no estamos aquí reunidos más que los 3 diputados de San Juan y Mendoza y nosotros 3. Mucho temo que todo venga a quedar en nada. Si uno de los miembros del Congreso cree que no va a funcionar, nos muestra bien la paranoia y el miedo general que existía entre los mismos protagonistas. Es decir, todos sabían que si se juntaba iba a declarar independencia. El tema es si llegaba a juntar. Nadie dudaba que si se juntaba el Congreso iba a haber independencia. El tema es si llegaba a juntar. Y algunos personajes empezaron a presionar fuertemente. Uno muy importante fue San Martín. San Martín, que era gobernador de Cuyo, estaba desde 1814 planeando el cruce de los Andes para atacar primero a Chile y después desde Chile llegar al Alto Perú y evitar el plan tradicional de los revolucionarios de 3 expediciones fallidas, que era tratar de llegar a Perú a través del Alto Perú. Cruzar los Andes desde Mendoza, liberar Chile, después organizar una expedición naval para llegar al corazón del dominio realista, el dominio español en América, que era precisamente Lima. Es fundamental la presión que él realiza desde Mendoza para acelerar, para apurar la declaración de la independencia, porque era de alguna manera la llave que él necesitaba para poder lanzar e iniciar su plan libertador de alcance sudamericano. ¿Hasta cuándo van a esperar para declarar la independencia? ¿Qué tiene que pasar? Anímense, las empresas difíciles no son para cobardes, declaren de una vez la independencia porque no podemos estar haciendo una guerra contra aquel contra el que nos decimos vasallos. Nos miran como vasallos y en realidad lo que tenemos que es asumir nuestra propia independencia para poder hacer una guerra contra otro, ¿no? Lo que intenta San Martín que se produzca es que nosotros nos declaremos libres para no ser los insurrectos, a quienes se puede reprimir, sino ser otra cosa con quienes se debe negociar. Esa es la urgencia de San Martín. Y además necesita la carta libre para salir de las fronteras del virreinato. Al principio San Martín fue organizando sus fuerzas en Cuyo, pero no tenía fuerzas suficientes y no lograba el apoyo de todo el resto de las provincias y particularmente del gobierno central. Es uno de los que más y más presiona todo el tiempo sobre el diputado Godoy Cruz. Godoy Cruz era un mendocino que era muy cercano políticamente e incluso en amistad con San Martín. Tienen la palabra los señores diputados por la capital y las provincias. Permítame el señor presidente Laprida que lea una carta que acaba de recibir el colega diputado Godoy Cruz. Seré breve, pues basta con el final. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Es absurdo acuñar monedas, tener pabellón, escudo, marcha y cucarda nacional y con todo eso hacer la guerra al soberano de quien se dice con razón que dependemos.
y si tiene riesgo luchar por tal causa, para los hombres de coraje se han hecho estas empresas. ¿De quién es esa carta, señor diputado por Buenos Aires? Del gobernador de Cuyo y jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, señor. Para entender el Congreso y para no ubicar al Congreso como un espacio solamente unánime, es fundamental ubicar la presencia de los diputados por Córdoba. Córdoba había dudado entre participar al Congreso y no participaron. Se convierte en un momento álgido, incluso en el que hay cierto temor de que haya una ruptura, ¿verdad?, del propio espacio del Congreso. Ruptura. Desde 1810, los gobiernos patrios han sido instalados en Buenos Aires y dominados en general por porteños. Eso fue generando cansancio en las provincias, ¿no? Y que llevó a dos reacciones distintas. Por un lado, en el litoral directamente a la elaboración de un proyecto político alternativo, que era crear una confederación donde no hubiera capital, o hubiera una capital muy débil, y las provincias fueran iguales entre sí. Que eso es lo que va a llamarse después la Liga de los Pueblos Libres a partir de 1814-1815, que tiene un líder muy claro que es José Artigas. Bueno, Artigas tenía una idea de armar un Estado distinto al que se proponía Buenos Aires. Él no quería un Estado centralista, él quería un Estado federal con autonomías reconocidas. Una de las condiciones de aceptar cualquier tipo de negociación es que Buenos Aires no sea la capital del virreinato. Buenos Aires, por supuesto, no aceptó en lo más mínimo esta opción. Pero incluso en provincias que estaban más de acuerdo con el centralismo, ya no quieren seguir subordinadas a Buenos Aires como antes. Sin romper con las Provincias Unidas, como sí hicieron las provincias artiguistas, no obedecen a la capital, ¿no? Y por eso empiezan a decir, vamos a esperar al Congreso de Tucumán y ahí sí vamos a recrear un orden al cual vamos a obedecer. Un sector de la élite cordobesa ve con muy buenos ojos el discurso de Artigas y la protección de Artigas frente a las tensiones que ha creado los gobiernos de Buenos Aires. Pero el discurso de Artigas era muy seductor, digamos así, porque encajaba con una tradición que venía de la época colonial, que era que las ciudades tenían una altísima cuota de autogobierno. La adhesión a Artigas es porque está dando una opción de federalismo o de confederación mucho más amplia y más simpática a los pueblos del interior y a las élites políticas del interior que la que está dando Buenos Aires, que de hecho se llama el gobierno central o el gobierno centralista, y que es parte de este complejo proceso de construcción, ¿no? No podremos hablar de una nación, no hay una nación, hay un virreinato, una unidad política que no ha tenido mucho tiempo de consolidación, que se ha desmembrado y donde las partes están buscando su mejor oportunidad de realización política, económica, social. El riesgo de que Córdoba terminara de decantarse al litoral y unirse a lo que se había formado como la Liga de los Pueblos Libres podía hacer fracasar el Congreso. Parece ser que en algún momento predominarían los que están más afines a Artigas, porque la solución confederal que da Artigas de igualdad entre las partes es mucho más seductora, pero eso es obvio porque Buenos Aires no está proponiendo esa solución de igualdad entre las partes. Entonces, es casi de cajón que a los pueblos del interior eso les va a cerrar más. Por otra parte, Córdoba no puede ya permitirse romper con Buenos Aires porque los circuitos comerciales de los cuales Córdoba vivía se han cortado por el norte y saben que tienen que sí o sí aliarse con Buenos Aires. Están atrapados entonces en esa disyuntiva.
Entonces José Javier Díaz decide abandonar el bloque artiguista y volver a las Provincias Unidas, no obedeciendo a Buenos Aires, sino al Congreso de Tucumán. La incorporación de los diputados cordobeses al Congreso permite, junto con los tucumanos, cuyanos y porteños, que finalmente el Congreso exista, ¿no? Además de la participación de los 2 diputados por Tucumán, por Catamarca y por La Rioja, ¿sí? Hay que marcar una diputación fundamental también, que es la del Alto Perú. Es algo llamativo, ¿verdad? Que territorios que después quedan fuera del actual Estado-Nación tienen una participación decisiva en nuestra declaración de la independencia, ¿sí? El juego de la Diputación Alto Peruana es también ambiguo, por momentos cercano al Grupo Central, por momentos más cercano al Grupo Cordobés y a sus propios intereses, por ejemplo, la guerra. La élite dirigente que tiene su sede en Buenos Aires necesita las provincias, porque la guerra no se disputa en Buenos Aires, la guerra se disputa en Cuyo y se disputa en el norte, sobre todo, en este momento. En esas regiones se produce una militarización que cambia completamente la sociedad y las formas de la política, pero al mismo tiempo genera identidades regionales. La identidad estaba marcada como 3 ideas muy fuertes, ¿no? Que era la patria, que es el lugar en el que naciste, pero no solamente la ciudad en la que naciste, sino también una especie de invocación a la comunidad, ¿no? A la tierra padre, que es lo que significa patria. El rey y Dios, ¿no? O sea, que Dios, patria, rey era lo que se firmaba en los documentos, lo que la gente afirmaba. Lo que va a pasar después de la revolución es que la patria se empieza a enfrentar con el rey, ¿sí? A Dios nadie lo ponía en cuestión. Entonces, ¿qué es esa patria? Depende de quién lo viera. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Lo que sí es importante de la patria, que era el gran aglutinante de la causa, ¿no? La gente, antes de los varones que iban a la lucha, antes de avanzar en una batalla, gritaban ¡viva la patria! Y lo que alguien grita antes de ir a morir, digamos, es algo significativo. Efectivamente, para ellos quería decir mucho, ¿no? No era solamente un grito de acto escolar, implicaba un compromiso con una causa revolucionaria. Bueno, estos serían como los frentes de guerra. El Paraguay, que es lo que en cierto modo primero se pierde. Después toda la conflictividad con Artigas, el frente del litoral, el frente de Cuyo, el frente del Alto Perú, que fue la guerra en el norte. Y bueno, y Tucumán como centro del Congreso tratando de arbitrar y de controlar todos esos territorios. La obsesión de los revolucionarios era controlar el Alto Perú, que era la zona donde estaban las minas de Potosí y además era parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces hubo expediciones militares que intentaron ocuparlo o que lo ocuparon durante un tiempo, pero fracasaron, ¿no? La primera fue derrotada en 1811, la segunda, que estaba al mando de Belgrano, fue derrotada en Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? en 1813, y en 1815, en el medio de la gran crisis general, se va a lanzar una tercera expedición al mando del general Rondó. Esa expedición de Rondó termina en un fracaso total en la batalla de Sipe-Sipe. La guerra en el Alto Perú es una guerra muy compleja, en donde hay como varias embestidas. En esa última de Sipe-Sipe ya directamente no se vuelve a tener ningún avance sobre el Alto Perú. Y lo que se hace es simplemente tener una guerra defensiva con los recursos locales, y que es lo que hace en principio Güemes. Todo el sistema Güemes es un sistema defensivo. El retorno, digamos, después de la derrota del Alto Perú a Jujuy, va a haber grandes resquemores entre Rondó, que era el general del ejército del poder central, con Martín Miguel de Güemes, que era el gobernador de Salta. Lo que se teme es que Güemes se transforme en otro Artigas, o sea, que sea otro opositor a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ven que él en esos meses ha construido un liderazgo bastante interesante frente a todos estos hombres movilizados.
Es más, Rondó lo destituye a Güemes. Güemes se autoproclama comandante de los gauchos, vuelve por Jujuy, toma las armas de la maestranza de Jujuy del ejército y se viene a Salta. Entonces ya tiene 600 fusiles para armar a su gente. Güemes consideraba que iba a haber una ofensiva, una contraofensiva realista que iba a avanzar hasta Jujuy, efectivamente, y hacia Salta. Entonces, cuando él se retira del frente, pasa por Jujuy y retira una cantidad importante de fusiles. Entonces, Rondó lo declara en rebeldía. Lo que hace Rondó es avanzar para atacar Salta desde Jujuy y comete un error, es rodeado como en la estrategia de las milicias de Güemes, que era rodearlo y dejarlo sin suministros, y se tiene que rendir elegantemente. En el Pacto de los Cerrillos negocia con Güemes y finalmente no hay enfrentamiento, y en ese momento justo empieza el Congreso de Tucumán y en todos lados se saluda este pacto porque es el que evita otra vez un enfrentamiento entre revolucionarios, y ahí el Congreso puede empezar a funcionar normalmente. En esta zona donde estamos, en la localidad de Cerrillo, a 15 kilómetros de la ciudad de Salta, está la casa donde los generales Rondó y Güemes firman el acuerdo o pacto de los Cerrillos. Hay historiadores que dicen que el acuerdo entre Güemes y Rondó, digamos, se hizo presionado por la inminencia del Congreso. Y hay otros que dicen que el Congreso fue posible porque se firmó ese pacto. Independientemente de eso, sí. No se llegaba a un acuerdo entre el general Rondó y Güemes, primero se iban a perder armamento, vidas humanas, se iba a encender prematuramente un foco de guerra civil y eso iba a frustrar cualquier posibilidad de San Martín de llevar adelante su plan continental. Entonces fue fundamental. Congreso Soberano de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esperanza de los pueblos libres. Se ha instalado al fin en la benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán. Amaneció este día, 24 de marzo de 1816. Y al romper el alba, una salva de 21 cañonazos anunció al público su instalación. Mirará siempre el soberano Congreso los intereses comunes y particulares de la patria. De esta patria que ya debe ser para todos. Señores diputados, en mi carácter de presidente de este soberano Congreso de las Provincias Unidas de América del Sur, habiéndose agotado la cuestión y habiéndose unificado las diversas mociones propuestas, que en suma no son sino una sola, esta será leída por el secretario don Juan José Paso. Los señores diputados de pie. Lo interesante de 1816, a diferencia de Mayo, es que están todos jugando a la vez, ¿no? Está Belgrano, San Martín, Pueyrredón, Artigas, Andresito, Juan Azurduy, Juan José Paso. Es decir, todos los personajes conocidos, salvo Mariano Moreno que había muerto, están todos en el mismo momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 1816 y 1810? Digamos, que el elenco de diputados es bastante moderado a nivel político y por eso empiezan a pensar en hacer una monarquía para lograr un orden interno y ser respetados por la Santa Alianza Europea, ¿sí?, que condenaba a los gobiernos republicanos, en vez de una república como se había pensado entre 1810 y 1815. Hago moción para que desde los primeros momentos en que fuese posible se empiece a discutir la forma de gobierno que debe adoptarse. En una sesión secreta que se hizo el 6 de julio de 1816, había sesiones públicas y sesiones secretas cerradas, Belgrano le dice a los diputados de Tucumán: se acabó en Europa la moda, dice él, de republicarlo todo. Ahora hay que monarquizarlo todo. Si somos una monarquía, nos van a respetar. Y a la vez eso puede mantener el orden interno. Ahora, ¿qué tipo de monarquía quiere? Una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta, ¿no? Una monarquía en la cual gobierna el Congreso. Y cree que lo ideal no es tratar de traer un príncipe europeo, como habían pensado un poco antes, sino un americano. ¿Y quién puede ser un rey americano? En un lugar donde no había reyes locales, un descendiente de los incas.
El plan Inca tenía un lado instrumental, ganar el apoyo indígena, y un lado ideológico fuerte que era vamos a una monarquía, pero es una monarquía con un fuerte contenido americano. Se dejó para más adelante si era un régimen monárquico o un régimen de otro tipo, porque era una discusión que dividía las aguas. Pero la búsqueda era de dar las reglas de juego para constituir una nación asentada sobre un sistema institucional que comprenda, que incluya, digamos, a todos los habitantes, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional. Señores diputados, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, su metrópoli y de toda otra dominación extranjera? ¡Sí! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias, romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El Congreso se llamaba de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el directorio también. Sin embargo, la fórmula que se elige para la declaración es la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. La fórmula implica que el horizonte político era difuso, incierto, pero que apuntaba también a toda una campaña político-militar que estaba por detrás, que se orientaba a emancipar toda la América de la dominación española. Eso creo que es como una apuesta, la apuesta de máxima de los congresales, ¿no? Para mostrar que también va a haber un compromiso, que de hecho el Congreso de Tucumán lo tiene con San Martín, para apostar a la independencia del resto de los pueblos o de los luego países de América que estaban aún bajo dominio español. Ya no más rioplatenses, sudamericanos. Casualmente, el 9 de julio, San Martín llega a Córdoba con la finalidad de explicar a Pueyrredón, que había sido elegido director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de explicar el plan que tenía de atacar a las tropas realistas por la costa del Pacífico del Perú y no por la vía del norte. Y lo que en ese pacto, en ese encuentro, diría yo, más que pacto, lo que surge es que Pueyrredón efectivamente garantiza que va a dar ese apoyo. Hay una nota muy famosa donde le dice: aquí le mando 200 sables, ponchos, frazadas, y no me pida más, porque si me pide más me va a terminar viendo colgado en un palo de Buenos Aires. Porque claro, todo lo que hacía falta para los ejércitos eran elementos que se recaudaban de las poblaciones, de la sociedad, que ya estaba como agotada de ofrecer recursos forzosamente, a veces en empréstitos forzosos, tomas de ganado para mantener los ejércitos revolucionarios. No hay una opinión unánime en el Congreso. En octubre recién está tratándose de que el Congreso en sí acepte la estrategia de sanmartiniana de pasar por... O sea que es algo que también va a ser discutido, hubo que convencer, hubo que negociar, hubo que transar algunas situaciones, hasta
que en octubre las fuerzas que venían de Buenos Aires para el Ejército Auxiliar del Perú son desviadas hacia Mendoza. Yo diría que ahí ya se toma una decisión fuerte de que el cruce se va a hacer hacia Chile. Desde el primer momento, cuando se decide, digamos, romper los vínculos administrativos y políticos con el Reino de España, se buscaba organizar un país. Después de casi 3 siglos de dominación española, era muy difícil improvisar países, ¿no es cierto?, que fueron después naciones, de la noche a la mañana. Me parece que sobrevuela la idea de superación de las pequeñas o grandes obstáculos, ¿no? Más allá de ponerlos a ellos como los grandes héroes, nos muestran con las personas cerebrales, ¿no?, que deponen las pequeñas cosas para alcanzar los grandes objetivos. Entonces eso me parece que es un mensaje interesante que nos viene del pasado, no para agarrarnos del pasado, sino para decir, mira, la verdad que se pusieron a pensar qué era lo importante y qué era lo accesorio. Y no les fue tan mal.